cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda a los Corintios 9:7. Si deseas apoyar la obra del Señor en MR, puedes hacerlo a través de consignación o transferencia electrónica a la cuenta de ahorros número 554-00000440 de Bancolombia, a nombre de Iglesia Ministerio de la Reconciliación, NIT 802-025-169-3. Que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, mis muy apreciados hermanos y amigos del Ministerio de la Reconciliación, y con todos ustedes, hermanos y amigos que desde diferentes partes del planeta se encuentran siguiendo la transmisión de este servicio a nuestro Señor Jesucristo. Le hemos cantado al Señor, hemos honrado su nombre, su santidad con nuestros bienes. Ahora el Señor nos permite entrar en el segmento de la palabra. Nos disponemos a recibir su consejo, recibir el alimento espiritual para nuestro hombre interior. Como es costumbre, el Espíritu nos recuerda que debemos echar mano en este segmento de todo el respeto, la reverencia y la capacidad para estar concentrados y no dejar caer nada al suelo en lo que tiene que ver con el consejo que Dios tiene para nosotros en esta oportunidad. Llamamos, como es costumbre, como es habitual, al orden y a la decencia que el Espíritu demanda en cada servicio que se le ofrece. Mis queridos hermanos, para los que toman nota, si tienes tu cuaderno allí a la mano y tu esfero, puedes colocar a manera de título: no militamos según la carne. No militamos según la carne, viene el título de una porción de la Escritura que estaremos leyendo más adelante, tomada de la pluma paulina, inspirada por el Espíritu. Todo creyente, mi hermano, yo he llegado a reconocer, y yo creo que tú estarías de acuerdo, tarde o temprano debe aceptar que hace parte de una lucha. Y todo creyente tarde o temprano debe aprender por qué es que se está luchando. Y más importante aún, todo creyente debe aprender cómo debe luchar. Hay dos cosas que debemos tener bien claras cuando aceptamos estas verdades, de que estamos en una lucha y de que debemos saber cómo luchar. Como creyente hablo. Y esas dos cosas son que tenemos que saber dónde es que se libra la lucha, en qué terreno, cuál es la naturaleza de esa lucha que tenemos. Y la segunda cosa que se debe saber es con qué armas se pelea esa lucha. ¿Cuál es la naturaleza de esas armas con las que Dios nos ha dotado y cómo es que se usan? Entonces, estas cosas de dónde se da la lucha y con qué armas se pelea, esa lucha las tenemos que tener claras si queremos tener garantías de ser victoriosos en el desempeño de nuestra misión como luchadores de parte de Dios. En días pasados, en otra enseñanza, mirábamos por las Escrituras que nuestra lucha no es contra sangre y carne, es decir, no es contra seres humanos. Mirábamos por lo que dice la carta del apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, que nuestra lucha es contra seres espirituales de maldad, seres que son superiores a los seres humanos en inteligencia, en fuerza, en astucia, en sutileza. Seres que además son invisibles al ojo humano. Ellos pueden vernos a nosotros como humanos, pero nosotros con estos ojos físicos que Dios nos dio no les podemos ver. Una de las lecciones, por lo tanto, que debemos tener clara es que nosotros como creyentes no estamos involucrados en una guerra de las de aquí de la tierra, porque cuando es una guerra a nivel terrenal, tú ves al enemigo
con tus ojos físicos, tú lo puedes percibir con tu sentido físico, pero este tipo de guerra en la que estamos involucrados nosotros no es de esta tierra. Por lo tanto, no debemos recurrir a las armas de este mundo, como lo vamos a estar tratando posteriormente. Quiero que me acompañen a una primera lectura para conectar lo que vamos a compartir hoy con lo que compartimos en el mensaje anterior. Efesios capítulo 6, desde el versículo 10. El apóstol Pablo escribiéndole a los hermanos en Éfeso. Efesios 6, 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y cerramos con el verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Palabra de Dios. Hermanos, por este pasaje descubrimos por revelación que hay un reino de seres espirituales de maldad que está altamente organizado y que están en los lugares celestiales. Desde allí tienen injerencia en las cosas de aquí de la tierra. Pero parece que su centro de operaciones es en un sitio que la Biblia llama, en este pasaje lo hemos visto, lugares celestiales. Y su propósito, el propósito de estos seres que están bien organizados en rangos y tienen diferentes grados de poder y de autoridad, su principal misión es oponerse a los propósitos de Dios de manera sistemática y oponerse a nosotros que somos el pueblo de Dios. Ahora, una vez uno reconoce esto por las Escrituras, uno dice, bueno, acepto, como decíamos en la enseñanza anterior, ya aceptamos que hay una lucha. No lo queríamos reconocer, pero sí la hay. ¿Dónde es el campo de batalla donde se lleva a cabo este conflicto? ¿Cuáles son las naturalezas o cuál es la naturaleza más bien de las armas que debemos utilizar en dicho conflicto? Bueno, vamos a leer otra porción de la Escritura, también proveniente de la pluma paulina, inspirada por el Espíritu, pero escrita por Pablo, donde se nos empieza a dar respuesta a estas preguntas. ¿Dónde es el campo de batalla? ¿Dónde es el conflicto? ¿Dónde se lleva a cabo? Si no es físico, no podemos hablar de un punto geográfico en el planeta. Entonces, ¿dónde se lleva? Si es espiritual. ¿Y cuáles son el tipo de armas que nosotros debemos emplear? Bueno, vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, empezando desde el versículo 3 en adelante. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Detente ahí, mi hermano. Quiero que notes lo siguiente. Ese andamos en la carne es sinónimo de que somos seres humanos. Es como si Pablo dijera, aunque somos seres humanos y tenemos una lucha, porque ese militar, ese no militamos, ese sinónimo de luchar, de guerrear, de pelear en una guerra. Pablo está diciendo, aunque somos humanos y tenemos una lucha, esa es una lucha, una guerra que no se lleva a cabo en el plano
plano de lo meramente humano. Y por lo tanto no luchamos esa guerra como lo hacen los seres humanos. Eso es lo que se está diciendo ahí en el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Si Pablo da por sentado de que hay una lucha, tenemos que militar, tenemos que pelear en esa lucha. Pero dice, no es como la pelearía cualquier ser humano. Seguimos leyendo, dice, porque las armas de nuestra milicia, de nuestra lucha, no son carnales. En otras palabras, las armas que nosotros utilicemos o utilizamos en esta lucha deben corresponder con el tipo de guerra que estamos librando. Si estuviésemos librando un tipo de guerra física, un tipo de guerra humana, a nivel humano digo, entonces tendríamos que utilizar armas carnales o armas físicas, dice Pablo. Hermano, ¿y cuáles serían esas armas? Bueno, mi hermano, mi amigo, el mundo cuando está en guerra echa mano de todo tipo de armas carnales. El mundo echa mano de su poderío militar. Si un país tiene poder militar, tanques de guerra, bombas, misiles, balas, cuchillos. Ese es un tipo de arma carnal, poderío militar. En ocasiones los seres humanos pelean utilizando el poderío financiero, el poder del dinero, para comprar jueces, para comprar decisiones, para manipular acuerdos, tratados. Se utiliza el poder financiero para manipular leyes, para sobornar aquí o allá. Ese es un tipo de arma, el arma del dinero, el poderío económico. En otras ocasiones el mundo utiliza la presión psicológica, la desinformación, manipulación de los medios de comunicación para instigar miedo en la población o en la población a la que quiere combatir y a la que quiere dominar. Estas son armas del mundo. Sin embargo, mis hermanos, debido a que la guerra que nosotros como creyentes libramos es espiritual y se está llevando a cabo en los lugares celestiales, es una dimensión espiritual, este tipo de armas carnales a nosotros no nos sirven. No estamos llamados a luchar con este tipo de armas. Entonces, miren, si alguien se preguntara, hermano, entonces, ¿cuál tipo de armas? Bueno, sigamos leyendo en el versículo 4. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Aquí está, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Notemos, mis hermanos, una vez más que nuestras armas son y deben ser las apropiadas para este tipo de guerra. Estamos lidiando con fortalezas. Algunas versiones dicen, como la Nueva Traducción Viviente, fortalezas del razonamiento humano. Argumentos falsos que hay que derribar, dice esa versión. Obstáculos de arrogancia, lo que Reina Valera dice altivez. Acá lo dice obstáculos de arrogancia que impiden que la gente conozca a Dios. Y termina diciendo pensamientos rebeldes que hay que capturar para que una persona sea enseñada y aprenda a obedecer a Cristo. Esa es nuestra batalla. Esos son los tipos de cosas a las que nos enfrentamos. Fortalezas del razonamiento humano, argumentos falsos, obstáculos arrogantes, altivos, que impiden que una persona conozca a Dios. Entonces es de vital importancia, mi hermano, que entendamos dónde es que se está llevando a cabo nuestra lucha. En este pasaje en el que Pablo está hablando del campo de batalla y del propósito con el que luchamos, él usa varios términos. Y así como yo consulté Nueva Traducción Viviente, hay otras versiones. Consulté paralelamente Dios Habla Hoy y otras versiones que tú podrías consultar. Y terminé con una lista de sinónimos que nos amplían nos amplían, el entendimiento de en qué terreno es que nos estamos moviendo cuando hacemos parte de la lucha a la que Dios nos llama, porque es Dios el que nos llama a luchar.
Y en la lista encontraba que en algunas traducciones dice argumentos falsos, otras dice consejos, razonamientos altivos, en otras dice altivez como Reina Valera, en otras dice arrogancia, altanerías, orgullo, imaginaciones, dice en alguna otra versión, especulaciones, conocimiento y pensamiento. Son algunos de los términos que encontré. Entonces, es obvio, mi hermano, que cada uno de estos términos, cuando tú los escuchas, los miras, buscas su significado, pertenecen todos a la esfera de la mente del ser humano. Y esto es algo que debemos entender. El campo de batalla de esta lucha es la mente, es el terreno de la mente. Pablo lo que está diciendo aquí es, yo tengo poder de Dios, yo, Pablo, o habla en plural, dice nosotros. Tenemos poder de Dios para enfrentar y derrotar todo argumento humano, para enfrentar y destruir toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero noten que dice poder de Dios porque son armas poderosas en Dios. No dice yo tengo capacidad intelectual, yo soy filósofo, yo soy académico. No, él reconoce que esta lucha no es con ideas y palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con el poder de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Ahora nos damos cuenta que esta es la batalla más importante que tenemos que pelear a nivel de mundo, a nivel de país, aquí en Colombia, a nivel de familia y a nivel de individuo. En todas las esferas, esta es la batalla más importante. Este es el llamado que Dios nos está haciendo, que tenemos que militar en este tipo de batalla por la mente del ser humano. No se trata solamente de detener los actos criminales, violentos, vandálicos, delincuenciales de la población que incurre en este tipo de actos, sino que hay que llegar más al fondo, más adentro, más a la raíz. Y lo que debería ser prioridad en los gobiernos de este mundo, en las familias, en cualquier entidad, en cualquier institución y para cualquier ser humano individual, lo que debería ser más importante es aprender a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Allí es donde se ataca el problema de raíz. Los demás son estrategias que lidian con los síntomas del problema. Pero cuando uno quiere solucionar y ser victorioso, uno por mandato y por instrucción de Dios, uno tiene que aprender a llevar todo pensamiento en uno primeramente cautivo a la obediencia a Cristo y enseñar a la mayor cantidad de personas alrededor nuestro a hacer lo mismo. ¿Cómo así, mi hermano? Claro, mi hermano, porque es que cuando tú capturas la mente de alguien, los pensamientos de un ser humano, tú capturas también, tú cautivas también sus palabras, su forma de hablar, sus expresiones, y también cautivas o capturas sus acciones, su proceder. Es decir, al tú conquistar la mente de alguien, automáticamente conquistas su forma de hablar, su forma de expresarse y su forma de actuar. Esa es la fortaleza por la que nosotros estamos luchando, dice Pablo. Nosotros luchamos por la mente de los seres humanos. No estamos solamente detrás de su conducta o de su comportamiento, o para decir, no, ya cambiamos la forma de comportarse, ya reformamos la forma de comportarse de la sociedad, ya restringimos sus acciones pecaminosas, le pusimos límite, pero el problema no se ha atacado de raíz. Pueda que eso se logre, pero la raíz del problema no se combate solamente con más leyes y con leyes más severas cada día para restringir cualquiera de los males de la sociedad, el aborto,
más leyes para restringir el uso de las drogas. El problema no se combate solamente con, no, hay un aumento en el pie de fuerza de las agencias policiales o se están tomando medidas para robustecer la capacidad militar de nuestro ejército. No solamente esto es necesario, porque así no se combate de raíz el problema, así no es que se pelea a nivel espiritual, me refiero. La solución no está solamente, necesitamos más jueces especializados, construir más cárceles para poner a buen recaudo al sicariato, a la extorsión, al fleteo, a la migración ilegal, a la corrupción entre los funcionarios públicos. La guerra no se gana solamente siendo más severos e intolerantes e implacables contra los casos de acoso laboral o de violencia doméstica o intrafamiliar, o siendo más implacable e intolerante contra la discriminación, el racismo, o acá ya al nivel de la familia. No ganamos esta batalla a la que estamos llamados, esta lucha, siendo más severos cada día con nuestros hijos, apretándolos más, porque los tengo que enderezar, porque están torcidos y tengo que enderezarlos y ellos aquí no mandan y aquí el que mando soy yo, dice el papá, si fuera el caso. Ahora, no me malinterpreten, mi hermano, porque no podemos dejar cabos sueltos. Se necesitan las leyes, se necesitan las regulaciones, se necesitan normas y parámetros de convivencia que son necesarios precisamente para vivir en comunidad, para vivir en sociedad. Debe existir la fuerza pública, eso es de parte de Dios. Debe existir la policía, el ejército, que garanticen, que salvaguarden esa sana convivencia cuando alguien la esté perturbando. En la casa, yo estoy de acuerdo, deben haber reglas. En mi casa hay reglas, en tu casa yo creo que también hay reglas, que todos los que viven en tu casa y en la mía debemos respetar y debemos seguir para garantizar que vivamos en armonía. Pero lo que yo entiendo que Pablo está diciendo, o el Señor a través de Pablo, es que si nos quedamos solo a ese nivel, la batalla se va a perder. Tenemos que esforzarnos por pelear de tal manera que conquistemos la fortaleza de los pensamientos de las personas, empezando por los tuyos mismos. Y con los pensamientos de las personas, las intenciones del corazón. Por eso la palabra de Dios en Hebreos, hablando de la misma palabra, de la misma escritura, Hebreos 4:2 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y aquí discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo más profundo del ser humano. Ahí es donde dice Dios a través de Pablo, ahí es donde se lleva a cabo la lucha. Ahí necesitas la palabra, porque es la única que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la única que derriba los argumentos del pensamiento humano. Es la única que lleva cautiva las intenciones del corazón del ser humano. Y si se conquista eso, tú tendrás la totalidad de ese ser humano, sus palabras, sus expresiones, su proceder, sus acciones. Entonces, mis hermanos, en ese terreno es que se pelea la lucha. Tenemos que capturar la mente de las personas, no para nosotros, mis hermanos. Yo no estoy hablando de manipulación aquí psicológica. Tenemos que capturarlas con el evangelio para Cristo, capturarles su mente para Jesús, así como Cristo capturó la nuestra, la mía y la tuya. Repito, no para manipularlos nosotros y que hagan lo que nosotros queramos, sino para que su mente sea dominada por Cristo y empiecen a pensar como Cristo quiere que piensen. Hermano, ¿y cómo quiere Cristo que piense un ser humano? ¿Cuál es el diseño de Cristo para el pensamiento humano, para la estructura mental del ser humano? Bueno, allá en Filipenses, a través de Pablo nuevamente, Cristo da instrucciones claras de que tenemos que pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, en todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna,
Dice Pablo, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y cuando uno por la palabra, por el evangelio, le captura la mente, el pensamiento a un ser humano para Cristo, Cristo lo va a poner a pensar en estas cosas. Y cuando una persona piensa en estas cosas, sus palabras y sus acciones van a estar de acuerdo a esas cosas en las que él dedica tiempo a pensar. Cosas buenas que Cristo pone en su mente. ¿Tú te imaginas, hermano y amigo, el tipo de sociedad que nosotros tendríamos si esta guerra la peleamos con las armas espirituales y se la ganamos al diablo? ¿Tú te imaginas qué tipo de sociedad? Piénsalo por un momento. Sería una sociedad que viviría quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque eso es lo que dice la palabra. Entonces no se trata de restringir por restringir, porque especialmente aquí en nuestra amada Colombia hay una mentalidad de que echa la ley, echa la trampa. Porque el asunto no solamente es de poner más leyes y hacerlas más severas y estrictas, sino llegar a la médula, a donde está el daño, que es la mente del ser humano. Y eso no se gana con armas carnales, y ahí se gana es con armas espirituales que el Señor nos va a enseñar a utilizar y nos está enseñando a utilizar. Hermano, cuando uno entiende esto, uno entiende cuál es el objetivo de Satanás, cuál es el objetivo de sus principados, de sus potestades, de los gobernadores de las tinieblas y de las huestes espirituales de maldad que están bajo su comando. Ellos están librando una guerra sin cuartel, una guerra total y a gran escala es a nivel global, me refiero, para cautivar las mentes de la raza humana. Y vaya que han tenido éxito, vaya que lo han conquistado. Su propósito ha sido siempre construir fortaleza en las mentes de los seres humanos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que no reciban el evangelio de Cristo y no reciban a Cristo. Y con las consecuencias ya sabidas de que se desprenda de esas mentes cautivas con fortalezas satánicas, sociedades corruptas, violentas, perversas, malignas, que no glorifican a Dios. Mira que la estrategia de Satanás es a nivel global. Mira lo que dice primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 19. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Mira, mi hermano, mi pastor dice, oye, si fuera medio mundo fuera bastante, pero la Biblia no dice medio mundo está bajo el maligno, sino el mundo entero. Mira lo que dice Apocalipsis 12:9, también escrito por el apóstol Juan. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Que el Señor lo reprenda en esta hora. Dice, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí están principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, que de momento están operando desde lugares celestiales de acuerdo a Efesios, pero pareciera que este es un acontecimiento a futuro, cuando ellos se les quitarán su cuartel general de allá en los lugares celestiales. Pero no viene el caso en este momento. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante, lo que Cristo ha hecho en nosotros, los que ya estamos en Cristo. Dice, y Él, o sea Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mira que Satanás aquí es descrito como un príncipe que tiene potestad en el aire, en los aires. Y opera, miren quién opera, no opera en todo el mundo, él no opera en mí, ni opera en ti si estás en Cristo y si yo estoy en Cristo, él opera en los hijos de desobediencia. Así que todo aquel que es rebelde, desobediente a Dios, el que lo gobierna es Satanás. Aunque diga que no, aunque diga yo no quiero nada con el diablo, yo no, si eres rebelde al Señor Jesucristo,
Tu amo es Satanás. Lo dice la Escritura, no lo digo yo ahora para ofender a nadie, sino que es una realidad y es una realidad en la que yo viví. Porque mira lo que dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, atento a esto, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, que es ahí donde Satanás agarra al ser humano, en los pensamientos y construye la fortaleza. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, mi hermano, pero el día que yo puse mi fe en Jesucristo, el día que a Dios, que Él tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, el día que Él tuvo a bien revelar a su Hijo en ti, mostrarte la verdad del Evangelio, tu situación ante Él, concederte el arrepentimiento y darte la fe para poner tu confianza en el sacrificio de Cristo, ese día Dios nos dio vida, nos hizo libre y nos sacó de la potestad, o sea, del dominio de Satanás, y nos llevó al reino de su amado Hijo. O sea, la Biblia señala que una vez Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos nuestros pecados, en ese mismo momento Él nos libra de la influencia, del dominio del príncipe de la potestad del aire. Ya ese espíritu no opera más en mí ni en ti. Una vez el Señor nos salva, nos concede el nuevo nacimiento. Mira cómo lo pone Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 14. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado, no nos va a librar, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Mira, mi hermano, si esto no es motivo para darle gloria al Señor continuamente, por eso es que nosotros nos reunimos domingo tras domingo. Por eso es que nosotros tenemos servicios de alabanza y predicación los miércoles, servicio de oración los viernes, los lunes tenemos oración, los jueves tenemos ayuno, sábado hay un devocional temprano a las 5 de la mañana. Porque cuando uno entiende que ha sido librado de la potestad de las tinieblas, uno quiere vivir para Cristo y debe vivir para Cristo las 24 horas del día. Ahora, con esta libertad que Él nos ha dado de la potestad de las tinieblas, viene una responsabilidad. Viene una responsabilidad. Nos volvemos en cierta forma representantes de Dios. Embajadores, dice Pablo, de Dios. Es nuestra responsabilidad, por lo tanto, utilizar las armas espirituales para participar en esta lucha y destruir esas fortalezas mentales en las personas. Liberar las mentes de hombres y mujeres de los engaños de Satanás y luego llevarlas a que se sometan a la obediencia a Cristo. Es decir, la lucha está allí en destruir con las armas espirituales, no con argumentos y palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con armas poderosas en Dios. Derribar esas fortalezas y empezar a enseñarle a estas personas que Dios pone en nuestro camino, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, aún las personas que entre comillas, de manera casual nos encontramos y conocemos en la calle. Si Dios nos diere la oportunidad, enseñarles para que aprendan a obedecer a Cristo. Ese es el propósito de Dios con el que nos creó. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice, dice el Señor. Es decir, que el propósito es que cada ser humano llegue a ser una persona obediente y sometida al señorío de Cristo. Mi hermano, y tú y yo estamos llamados a hacer ese trabajo, a cooperar con Dios para que cada día más personas lleguen a esa obediencia a Cristo. Tremenda responsabilidad, mi hermano, y tremenda tarea que Dios nos ha dado. Y como Satanás se opone, eso nos pone indefectiblemente en una posición de conflicto, de lucha, en una posición beligerante para con él.
nos declara objetivo militar, nosotros tenemos que defenderlo y Dios nos dio armas poderosas para que lo hagamos. Así que aquí no hay término medio. Lograremos cumplir con este llamado de Dios. Lograremos cumplir con esta responsabilidad que nos ha dado si echamos mano, mi hermano y mi hermana, de la revelación y del poder que tenemos en Dios. Por eso es que hay que leer Escritura, porque es la revelación de estas cosas la que nos equipa y la que nos arma para poder atacar, no solamente defendernos, sino atacar y destruir lo que haya levantado Satanás. Lo logramos orando en todo tiempo para que los pensamientos de la raza humana, empezando por los nuestros, mi hermano, pero para que los pensamientos de la raza humana lleguen a estar en total obediencia a Cristo. Y eso viene. Cristo está trabajando para un día establecer de manera visible, física, material, su reino espiritual aquí en esta creación. Hermano, y en la medida que uno entiende esto y que uno ve esto con esta nueva luz que el Señor le da cuando uno se convierte a Él, cuando uno reconoce esta realidad, uno entiende que la oración, es decir, el llamado que Dios nos hace a perseverar en la oración, a orar sin cesar, a ser constantes en la oración, a orar y elevar súplicas por todos los santos y por todos los hombres en todo tiempo. Entendemos que ese llamado es mucho más que traerle una lista de peticiones a Dios y presentársela. La oración, tú la vas entendiendo y tú dices, no, esto de orar es que me toca involucrarme en un tremendo conflicto espiritual que se extiende desde los lugares celestiales hasta llegar aquí a la tierra y nos afecta directamente a todos los que vivimos en este planeta. Es un conflicto que involucra tanto a los seres humanos como a los ángeles, estos seres espirituales caídos, ángeles de Satanás me refiero. Entonces uno se da cuenta, ven acá, esto de orar no es un ritualismo solamente, no es un protocolo. Esto es que cuando yo entro en oración, entro en una lucha, entro en combate. No es un mero ejercicio de voy a presentarle una lista de peticiones al Señor y hasta ahí. El Señor le va renovando la mente a uno y se va dando cuenta que es un ejercicio de guerra. Entre otras muchas cosas que representa la oración, es un ejercicio de guerra. Y hay que involucrarnos con todo. Ahora, Satanás levanta fortalezas en la mente de las personas, de los seres humanos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que no reciban el evangelio de Cristo. ¿Saben por qué? Porque él odia ese mensaje. Él detesta, él aborrece el mensaje del evangelio, el mensaje que dice que a él se le acabó su imperio, que él fue destruido, que fue exhibido públicamente en la cruz cuando Cristo triunfó sobre él y sus fuerzas y lo llevó en un desfile triunfal, vencido, cautivo. Cuando Cristo llevó cautiva la cautividad, él odia ese mensaje. ¿Qué hace entonces para evitar que la gente reciba ese mensaje que él odia y se le salga de su dominio y de su potestad? Él empieza a plantar semillas de duda, de incredulidad en las mentes de los seres humanos, para que la gente ponga en entredicho la veracidad, la relevancia, la pertinencia de ese mensaje y lo subestime como no, eso es religión, no, eso es para viejo. No, eso no es para mí, eso es para la prostituta, eso es para el drogadicto, eso es para el sicario, eso no es para mí. Son semillas de duda, de incredulidad, que ponen en tela de juicio la veracidad de este mensaje. Es la estrategia que él utilizó con Adán y Eva. Con que Dios os ha dicho que no comáis del fruto de este árbol. No, ustedes no mueren nada. El Señor les dijo así porque Él no quiere que ustedes lleguen al estatus de Dios. Y esas semillas de duda, él atacó la mente de Eva y a través de Eva la mente de Adán, los sedujo y los llevó a la catástrofe que ya hoy conocemos. Esa sigue siendo su estrategia. Ahora con
en cuanto al mensaje del evangelio para que la gente no lo acepte. Y una vez que esas semillas han sido plantadas y empiezan a crecer y él a edificar sobre ellas, Satanás termina construyendo una fortaleza en la mente de esa persona. Y llega un punto, mi hermano y mi hermana, yo sé que tú lo has experimentado cuando has compartido el evangelio con alguien. Cuando una persona se le ha levantado una fortaleza en su mente con relación al mensaje del evangelio, ninguna cantidad de hechos, de verdades o de evidencias o de razones que tú les puedas presentar para que ellos reciban el evangelio, los van a hacer cambiar de opinión. Ahí parece no entra nadie, es algo como impenetrable, el mensaje no entra una vez la fortaleza ha sido establecida. Es ahí donde se necesitan armas espirituales, porque tú no puedes con meros argumentos humanos, tú necesitas el poder de Dios, necesitas de armas poderosas para derribar ese tipo de fortalezas. No que todos los pastores son unos ladrones, que por eso es que yo no me congrego. Ahí está una fortaleza, es una mentira del diablo. Ciertamente hay pastores que hacen mercadería con la fe, pero es una minoría. No puedes engavetar a todo el mundo ahí, pero esa es la fortaleza que Satanás edificó en esa mente. No, por eso es que los pastores de mí ni un chicle mascan. Y ahí cerrados al evangelio, es una fortaleza. ¿Cómo se derriba eso? No, que yo creo en Dios a mi manera. Yo desde mi casa, yo oro, yo leo la Biblia, yo pongo el programa el programa lo otro, y yo ahí, y el Señor me recibe. Negando la palabra que nos manda que no dejemos de congregarnos. La palabra que nos manda que estemos sometidos y obedientes a un pastor. Esa es una fortaleza. ¿Cómo derribas tú esa fortaleza? ¿Cómo se derriba, mi hermano? Tú has tratado de convencerlo, de hablarle, de decirle, de mostrarle y nada. Ahí se necesita no coerción, no se necesita manipulación, no se necesita soborno, no se necesita amenazarlo con una pistola. Se necesitan armas espirituales poderosas en Dios. Ideologías de todo tipo, mis hermanos, políticas, ideologías filosóficas, formas de pensar que se convierten en, en fortalezas. Y estoy hablando de estas cosas porque hay cosas que hasta se meten, la iglesia se descuida y se meten en la iglesia. No, yo no creo que esté mal, que si dos personas se aman, se quieren, son adultas, consienten en tener relaciones íntimas a nivel sexual sin estar casados, eso yo no creo que sea malo ni que Dios lo castigue, y se meten por ahí, ignorando la palabra que dice que el hecho matrimonial debe ser honroso, sin mancilla, el matrimonio debe ser algo decoroso. Y dice la Biblia, a los fornicarios y a los adúlteros juzgará el Señor. Pero no, hay una fortaleza que no les permite ver eso y decir, no, yo no creo que sea así, yo creo que eso es manipulación de la religión y yo puedo vivir en unión libre con mi pareja. O aún más allá, no, yo no creo que sea malo a los ojos de Dios, un Dios de amor. Que dos personas del mismo sexo convivan, se demuestren cariño a un nivel físico, sexual. Yo no creo que eso sea malo. Cuando el Señor habla abiertamente, sin ningún tipo de confusión de cuál es el marco matrimonial que Él aprueba, porque Él fue el que lo instituyó, varón y hembra. ¿Cómo se derriban esas fortalezas? Debatiendo, no vamos a debatir aquí, vamos a sentarnos a discutir, no. Pablo dice, no, hay otro tipo de armas, hay otro tipo de armas.
que son poderosas en Cristo Jesús, porque es que el problema es una ceguera espiritual. No es una ceguera intelectual, no es una ceguera emocional, es una ceguera espiritual, es un velo que Satanás tiene donde le manipula efectivamente pensamientos, intelecto, emociones. Pero si queremos dar con la raíz del problema, hay que arrebatar las almas que están en esa condición, quitarle los velos en el nombre del Señor Jesús y por la predicación del Evangelio. Y entonces estas fortalezas caen y las personas se van alineando en una vida de obediencia a Cristo. Eso te pasó a ti y eso me pasó a mí. Muchos de nosotros llegamos no pensando que la fornicación era algo desagradable a Dios. Muchos llegamos pensando que era lo más normal del mundo. No, mira, desde las más altas esferas de la sociedad, la farándula, deportistas, políticos, todo el mundo vive en unión libre. Yo no le veo nada de malo a eso. ¿Quién te sacaba a ti de ahí? ¿Quién me sacaba a mí de ahí? Si era una fortaleza que Satanás había edificado, la predicación del Evangelio, en un ministerio como el Ministerio de la Reconciliación, cuando tú y yo nos sentamos a los pies de un hombre que Dios estableció, que se llama Freddy Palma Gutiérrez, y a quien Dios le plació colocar para revelar a su Hijo en nosotros. Damos la gloria a Dios por este bendito Ministerio de la Reconciliación, que derribó fortalezas espirituales en nuestra mente que habían sido armadas y edificadas por años a través de la predicación de un hombre que supo y sabe y sigue utilizando las armas espirituales que son poderosas en Dios. Bendito sea el Señor. Bendito. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 4, verso 3. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y cuando tú leas entendimiento, entiende allí que es mente. Cegó la mente de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, cuando una persona está en esa condición de ceguera, es inútil intentar razonar con ella. Cuantas más razones tú le presentes, cuantos más argumentos válidos le des, esa persona más se va a empecinar en reafirmar su error y más firmemente se mantendrá en ese error y se opondrá al mensaje. Porque hay un velo, hay un enceguecimiento. La única forma de liberar a esas personas es usando nuestras armas espirituales para derribar las fortalezas en sus mentes. Mi hermano, ¿y cuáles son esas armas? Bueno, si el Señor lo permite, en futuros mensajes, nosotros vamos a ir detallando por el Espíritu y por las Escrituras, con la guía del Señor, cada una de las armas. Pero quiero, para ir cerrando, señalar que nuestra habilidad para realizar esta tarea, la habilidad de un ministro para realizar esta tarea y este llamado, esta comisión a derribar la fortaleza en la mente de los seres humanos a los que Dios te permita ministrarle, depende de dos factores. El primero, lo tocamos en un mensaje anterior, creo que se titulaba Cristo murió por nuestros pecados, Él aseguró nuestra victoria, si no estoy mal. En ese mensaje se habla de un factor fundamental del que depende que nosotros venzamos en esta guerra. ¿Cuál es ese factor, mi hermano? Bueno, que tenemos que reconocer y aceptar que en la cruz Cristo ya derrotó contundentemente a Satanás y a sus ángeles en representación nuestra, lo hizo por nosotros, y que ahora es nuestra responsabilidad administrar esa victoria y demostrarla en el día a día. Hay que vivir de tal manera que demostremos que ya Cristo ganó. Eso depende de nosotros, de la fe que Dios nos da, y si la ponemos, la activamos y la ponemos por obra. Y el segundo factor del que depende que nosotros realicemos bien esta tarea de ayudar al Señor a librar a los cautivos de las potestades de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, es que utilicemos de manera apropiada las armas espirituales
de las que Dios nos ha provisto. Mis hermanos, estas armas están diseñadas para ajustarse al tipo de guerra que se está librando. Y debido a que, como ya lo hemos mencionado, por lo que leímos en los pasajes iniciales en la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios 10, debido a que el conflicto se lleva a cabo en el plano espiritual, o sea, en los lugares celestiales, desde allá es donde estos seres controlan las mentes de los humanos. Las armas deben ser espirituales también. Y hoy, aunque no nos alcance el tiempo, vamos a dejar las bases sentadas para que, si el Señor así lo tiene a bien, podamos en futuros mensajes estudiar uno por uno los elementos que constituyen nuestro armamento y que la Biblia llama la armadura de Dios. La armadura de Dios. Hermano, ¿y eso qué armadura, a qué se refiere? Bueno, tú sabes que el apóstol Pablo vivió en una época específica donde el imperio romano, Roma dominaba gran parte del mundo conocido, y dentro del territorio gobernado por Roma estaba Israel. Ellos eran colonia, conquista de Roma. Entonces Pablo, la realidad que él veía a diario era la de los soldados romanos. De hecho, él estuvo preso, y la guardia del pretorio era la que lo custodiaba a él. Creo que en cierta ocasión se le dio casa por cárcel y tenía un soldado por turnos de, no recuerdo cuando leí si eran de 4, 5, 6 horas, un soldado a la vez, amarrado con grilletes y con cadenas a Pablo para que no se escapara, porque tenía casa por cárcel. Entonces Pablo veía su realidad cotidiana, era la de soldados. Tal vez veía cómo se entrenaban, hablaba con ellos, no lo sabemos. Pero esta imagen de la armadura de Dios, Pablo la toma de un legionario romano, o sea, de un soldado de una legión romana, de la época de Pablo. Y Pablo menciona lo que leímos en el texto inicial, en Efesios capítulo 6, una lista de 6 piezas que conforman el equipo de guerra de un legionario romano en aquella época, lo que él normalmente vestía para ir al ejercicio de la guerra, lo que Pablo llama aquí la armadura de Dios. Y se habla de la verdad como especie de un cinturón. Pablo ilustra esto de andar en la verdad como lo compara, porque es una metáfora, con la función que desempeñaba el cinturón en el uniforme de un soldado romano. Pablo habla de la justicia como una coraza, que era parte también de la armadura que utilizaban los soldados. Pablo habla del calzado que utilizaban los soldados y lo compara con el apresto del Evangelio de la Paz. O viceversa, compara el apresto del Evangelio de la Paz con el propósito y la función del calzado de un soldado. La fe la pone Pablo como un escudo que hay que levantar para apagar los dardos de fuego del maligno, que a su vez son como pensamientos satánicos que le llegan al ser humano. Habla Pablo del yelmo, el casco de la salvación, es decir, compara la salvación que tenemos en Cristo como un yelmo que nos protege. Y finalmente habla de la espada del Espíritu, haciendo referencia a la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, no lo vamos a tocar hoy porque el tiempo se nos ha acabado, pero al usar todas estas piezas de la armadura, es lo que se ve en Efesios, tú y yo estaremos completamente protegidos desde la cabeza hasta los pies. Desde la cabeza hasta los pies es la protección para poder involucrarnos en esta guerra que no es carnal, que no es contra sangre ni carne, que es una guerra por las almas, pero es una guerra también cuando a nosotros nos toca enfrentar el día malo del que habla allá en Efesios. Porque hay un día malo y Dios mediante estaremos tocando a qué se refiere el apóstol con el día malo. Pero son facetas diferentes, fases diferentes de la lucha que tenemos a nivel espiritual. Así que, mis hermanos, el Señor está descorriendo los velos porque quiere que nosotros hagamos bien nuestra tarea, representemos bien el reino, arrebatemos las almas de Satanás
Y cada que nos toque enfrentar días malos, temporadas de desafío, de prueba, estemos firmes, equipados, defendiéndonos y atacando con las armas que Él nos ha dado. Y después que esas temporadas de prueba pasen, nosotros permanezcamos aún más firmes. Gracias damos al Señor por su palabra. Señor, te bendecimos, Padre. Gracias por tu consejo. Gracias por las verdades espirituales que están escondidas en las Escrituras, Señor. Y gracias por abrirnos los ojos, quitarnos los velos con los que Satanás nos había enceguecido el entendimiento y permitirnos encontrar, Señor, el sentido espiritual de las cosas. Y gracias por darnos la fe, Señor, para poder creer esto que está plasmado en tu palabra, Señor. Gracias por activar fe en nosotros. Gracias, Señor, por tener a bien enseñarnos estas cosas. Gracias porque esto obedece única y exclusivamente al puro afecto de tu voluntad y no a méritos nuestros. Gracias porque Cristo fue el que hizo los méritos en la cruz, Señor. Y hoy tenemos victoria. Hoy estamos posicionados en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Hemos sido trasladados a ese reino. Ya no estamos bajo la potestad de las tinieblas. Desde esta posición de autoridad oramos, Señor, para que tú nos permitas a todos los que hemos escuchado este mensaje hoy vivir en santidad en esta nueva semana. Honrarte a ti, Señor, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, nuestras expresiones, con nuestro proceder y nuestras acciones en esta semana, Dios. Ayúdanos a compartir el evangelio con denuedo, con amor, con fe, Señor, con todo aquel que tú pusieres en nuestro camino y nos abrieres la puerta para compartirle el evangelio, Dios. Rechazamos toda forma de fanatismo, Señor, y nos entregamos a la guía de tu Espíritu Santo. Porque ciertamente tenemos esta misión, esta comisión, esta tarea, pero no la vamos a hacer separados de ti, como queramos, sino bajo la guía de tu Espíritu. Desde la posición que nos has dado en Cristo Jesús, en los lugares celestiales donde estamos sentados con Él, oramos por las necesidades del pueblo, necesidades de sanidad. Reprendemos todo virus, Señor. Reprendemos toda gripa, toda forma de virosis que se ha desatado, Señor, con la temporada invernal aquí en nuestro país. Proclamamos que la totalidad de tus pequeñitos, Señor, nuestros cuerpos se someten a la sanidad, al criterio y al propósito divino, Señor. Somos templos de tu Espíritu Santo y como templos, Señor, tú tienes cuidado de nosotros. Así que recibimos sanidad. Padre, oramos por las necesidades financieras, Dios, del pueblo. Oramos por provisión sobrenatural. Y te pedimos, Señor, que tú suministres todo lo que nos haga falta a tus pequeñitos en MR y a todo el que esté escuchando este mensaje en esta hora, conforme a tus riquezas en gloria. Te damos gracias, Señor, y confiamos en que como lo has hecho hasta ahora, nos seguirás guardando de toda forma de maldad. Nos seguirás librando de todo mal y de toda artimaña del diablo. En el nombre poderoso de Jesús, recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Gracias. En tu nombre hemos orado al Padre. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, el tiempo ha avanzado. Queremos expresar nuestra gratitud a todos ustedes, hermanos y amigos que siguieron esta transmisión hasta este punto, que no pospusieron el ver el mensaje para después, sino que se conectaron a la hora que el Señor convocó. Gracias porque se tomaron el tiempo a los que lo hicieron, a los que así lo hicieron, de dejarnos saber a través del chat de nuestro canal que ustedes están siguiendo esta transmisión. Les bendecimos y el testimonio de nuestra gratitud por el respaldo incondicional a la obra de Dios a través de nuestro ministerio de la reconciliación. Que el Señor sepa galardonar su fidelidad y el amor que ustedes sienten por este ministerio.
Particularmente quiero reiterar mi gratitud y mi amor por nuestros pastores Freddy Palma Gutiérrez, Silvia Díaz de Palma y por toda su familia, por la confianza que semana a semana me brindan para humildemente compartir lo que con ustedes, mis hermanos, lo que el Señor me regala en el secreto. Gracias a ellos por la confianza y oramos para que el Señor guarde nuestra amistad, la coinonía que hay entre cada uno de nosotros, miembros del Ministerio de la Reconciliación. Gracias también a nuestros hermanos David Seija y Viviana Palma de Seija, su esposa, por la excelente labor a la cual ya nos tienen acostumbrados en la parte técnica. Ellos son los instrumentos de parte de Dios para que esta transmisión llegue hasta el lugar donde tú te encuentras en este momento sin ningún tipo de interrupción. Y el Señor les ha dado la pericia, pero sobre todo el amor y la ternura para ofrecer este tipo de servicio y que tú y yo nos beneficiemos. Así que no lo saquemos de nuestras oraciones, ni a ellos ni a su pequeño hijo Michael. Bien, mis hermanos, los anuncios son como siguen. Queremos recordarles a aquellos que aún no lo han hecho que se suscriban a nuestro canal y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras transmisiones. Nosotros tenemos servicios de alabanza, de predicación, los días domingo a partir de las 11 de la mañana, un servicio, nuestro culto dominical, a partir de las 11 de la mañana. Los días miércoles tenemos servicios de alabanza y predicación a partir de las 8 de la noche. Y los días viernes, nuestro acostumbrado servicio de oración al Señor, también a partir de las 8 de la noche. Así que al activar la campanita de notificaciones, serás, valga la redundancia, notificado oportunamente y no te perderás ninguna de nuestras transmisiones. La invitación también es a que nos sigas en nuestras redes sociales si no lo estás haciendo todavía. Bien, mis hermanos, nos disponemos a recibir la bendición de parte de nuestro Señor. Desde donde estás, muy respetuosamente te pido que levantes tus manos. Yo levanto las mías aquí donde estoy. No por capricho, sino porque así nos manda el Señor, a que levantemos manos santas sin ira ni contienda y recibamos de parte de Él, en reverencia y en humildad, la bendición en este cierre de servicio. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con el ministerio de la reconciliación. Todos en el pueblo decimos amén y nos saludamos los unos a los otros en el vínculo perfecto del amor. No resta, mis hermanos, sino que manifestarle mi deseo que tengan una muy buena noche con su respectivo descanso y un mejor y bendecido despertar. Hasta la próxima. Bye bye. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.